Bienvenidos una vez más a otro estudio de la palabra de Dios. Específicamente hoy vamos a leer exclusivamente algunas citas del espíritu de profecía sobre un tema que está muy relacionado con la iglesia de Filadelfia, en la llave de David, como ya estuvimos estudiando la semana pasada, toda esa conexión que existe con el mensaje del cuarto ángel y el tiempo presente, la verdad presente para este tiempo. Es maravilloso cómo la palabra de Dios está toda interconectada y no hay fallas, no hay falencias en ella. Siempre Dios para cada época tiene una verdad presente y agradecemos hoy a Dios por hacernos parte de ella y por darnos la oportunidad también de compartirla, de enseñarla. Vamos a inclinar nuestros rostros, cada uno donde está, puede ponerse de rodillas si quiere para poder hacer una oración en este momento. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu grandioso nombre, Señor. Te damos las gracias porque en tu gran misericordia tú nos tienes aquí, Señor, en este día sábado, alabándote, recordándote y estudiando tu palabra. Queremos pedir, Señor, que tú puedas derramar la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que puedas destapar el entendimiento que tenemos velado hasta este momento, Señor, que tenemos cegado muchas veces y que sin ti nos es imposible comprender tus secretos, Señor. Secretos que están a la vista de aquellos que te temen y que te aman y que escudriñan tu palabra con la dirección tuya, Señor, pero que están ocultos para todos aquellos que confían en sí mismos, en sus propios méritos y en su propia sabiduría. Por eso no te pedimos estas cosas confiando en nuestros méritos ni en nuestra inteligencia, sino que lo pedimos confiando en los méritos de Jesús, el que murió por nosotros, para darnos perdón, redención y poder hacernos capaces de vencer sobre el mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Yo les voy a compartir la pantalla para que vean más o menos de qué se trata todo esto. Antes de compartirle, quiero que vean ahí en el fondo, a ver, si me corro un poquito, se puede ver mejor. Tenemos ahí una lluvia, ¿verdad? Está lloviendo en una estación del año específica en donde florece los árboles, las flores, ¿verdad? Las plantas, y específicamente nacen muchas flores. ¿Cuál es esa estación del año? Primavera, ¿verdad? En primavera es cuando florece la vida en la naturaleza. Y viene esta lluvia, que es llamada la lluvia tardía. La lluvia temprana ocurre en otoño, más o menos, para ablandar y preparar la tierra, pero luego viene esta lluvia tardía, ¿ok? Vamos a ver varias cosas sobre este punto. Les voy a compartir la pantalla para que puedan ver. Muy bien. El amor de Dios por su remanente. ¿Qué tiene que ver el amor de Dios? ¿Qué tiene que ver el remanente con la lluvia tardía? ¿Verdad? Estuvimos estudiando que Filadelfia es la iglesia que llega hasta el final. Filadelfia es una iglesia pura, sin mancha, que Dios destinó y preparó para que llegara hasta ese momento. Es una iglesia que está junto a una puerta y que está también con la llave de David. La llave de David habíamos determinado que era esa llave del conocimiento que abría la puerta hacia la, el reino de Dios, ¿verdad? Eran las puertas del reino y que había un portero. Lo relacionamos con Isaías 22, en donde se habla también de la llave de David, en donde tenemos ahí un personaje, bueno, dos personajes, tenemos a Sebna, que era este mayordomo infiel, este mayordomo que solamente veía por sí mismo y que había apartado la llave del conocimiento de la gente, y por otro lado Dios lo reemplaza y lo sustituye por Eliakim. Eliakim como símbolo de
tercer Elías, ya por el nombre y por la obra que estaba realizando, nos sugería que sería puesto como clavo firme, ¿verdad? Sobre el cual se colgaría una verdad muy poderosa, pero que luego también ese clavo sería quitado. Sabemos que el tercer Elías también en algún momento será quitado. Posteriormente ya podremos tal vez profundizar un poco más sobre los textos de Apocalipsis en cuanto a la iglesia de Filadelfia, pero hoy en día me gustaría que pudiésemos prestar atención a unas cosas que son fundamentales para nosotros, porque una cosa es entender y saber que Filadelfia es la iglesia que llega hasta el final, ¿verdad? Saber dónde está Filadelfia y qué es lo que representa en la actualidad, pero otra cosa es tener nuestro corazón totalmente unido a la verdad presente, a Filadelfia. ¿Y cómo podemos hacer para que también nosotros podamos decir y garantizar que somos parte de Filadelfia? Porque no solamente es decirlo, porque creo en el 2031 y ya está, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo, tiene que ver con una transformación del corazón, una transformación de la mente. Y para ello van a haber varias cosas que son cruciales comprender, sobre todo con el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en el tiempo del juicio de los vivos. Eso también ya lo hemos estudiado, ya lo repasamos, que comenzó en el 2001, pero queda un remanente. Y vamos a leer un par de cartas de Ellen White. Esta primera carta es de 1897, es la carta 74A del 1 de marzo de ese año. Y nos dice así: nunca estamos solos. Jamás podremos hacer aunque sea un mínimo esfuerzo para el avance de la obra de Dios en nuestro mundo sin que ese acto cause viva emoción a través de todo el universo celestial y nos haga colaboradores de Dios. Y al estar unidos con los principados y potestades celestiales, todas nuestras simpatías son absorbidas. Qué hermoso pensamiento este que nos transmite aquí la sierva de Dios, en donde nos dice que cualquier mínimo esfuerzo que nosotros hagamos por el avance de la obra de Dios en este mundo es algo que causa viva emoción en todo el universo celestial. Todos los ángeles, todos los mundos no caídos, todos pendientes de lo que acontece aquí ante cualquier mínimo esfuerzo que nosotros realizamos. ¡Wow! Qué impresionante, ¿no? Díganme si no se les ponen los pelos de punta de solo pensar de que cualquier cosa pequeña que nosotros hagamos para el reino de Dios, allá vale mucho, aunque para nosotros puede ser algo insignificante y quizás ni siquiera nos damos cuenta, lo hacemos sin querer, pero para el cielo son cosas muy valiosas y que causan una emoción viva. Qué increíble. Nunca estamos solos y eso es algo que debemos tenerlo en cuenta, mis queridos amigos. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la verdad presente? Sigamos leyendo la carta. Nos dice: nunca estamos ausentes de la mente de Dios. Dios es nuestro gozo y nuestra salvación. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro. Y aquí tenemos que entender esto porque, como siempre digo, el que no entienda 1 Corintios 10:11 y el que no lea la Biblia con los ojos de 1 Corintios 10:11 no se va a enterar de nada, mis amigos. Vemos muchos pastores hoy en día en diferentes denominaciones, pero sobre todo la iglesia adventista, en donde nos dicen: no, mira, esas profecías ya se cumplieron, no, eso de Habacuc, no, eso es del pasado, no, eso de Amós, no, eso pertenece al pasado, no, mira, eso que se dice ahí en Sofonías, eso era para el tiempo de los israelitas, para los judíos, o también del mundo evangélico, ¿no? Que nos dicen: no, mira, la ley de Dios era para ellos, para los israelitas. Bueno, ¿qué es lo que nos dice aquí en esta cita que es tan crucial, sobre todo para el pueblo adventista, porque el pueblo adventista son los que principalmente deberían creer en el ministerio profético de Ellen White? Y si ella lo escribió es porque Dios se lo reveló para que lo escribiera, o Dios la inspiró para que lo escribiera. Y nos dice que los profetas antiguos, cada uno de ellos, habló menos para su propio tiempo que para el nuestro. O sea, las profecías que estaban escritas ahí, que a pesar de que se cumplieron en su tiempo, pero en realidad estaban más orientadas
¿Hacia dónde? Hacia el futuro. ¿Cuál futuro? El futuro, no es, o sea, el futuro, el que es nuestro presente hoy en día, nuestro tiempo, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y nos dice aquí, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. O sea que tienen un doble cumplimiento. Para todos aquellos que digan, no, mira, no todas las profecías son de doble cumplimiento. Bueno, ¿de verdad vamos a creer eso? Tenemos que analizar lo que estamos leyendo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10:11. Y nos pone otro versículo. A estos se les reveló, ¿a quienes? A los profetas, ¿verdad? Se les reveló no para sí mismos, sino para quienes, para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 1 de Pedro 1:12. Los ángeles anhelan estar haciendo esta obra, anhelan estar mirando también lo que nosotros miramos, y además que el Evangelio es predicado por, a través de nosotros, pero por el Espíritu Santo. Y aquí está la otra clave, mis amigos. No dependemos de nosotros, no dependemos de nuestra propia fuerza, dependemos del Espíritu Santo para proclamar ese mensaje. Este mensaje nunca lo vamos a poder proclamar con nuestra propia capacidad, nuestra propia inteligencia, nuestra propia sabiduría. Necesitamos someternos, someter el yo. Y para poder comprender la verdad presente, es necesario que cada uno de nosotros pueda hacer una oración, ir a Dios y decirle, Dios, ¿es verdad esto? ¿Existe un tercer Elías? ¿Verdad que el 2031 se cumplen los 6.000 años? ¿Verdad esto? Otro? Y Dios te va a responder. Si tú le preguntas de una manera sincera, Dios te va a responder. No esperes que se te escriba en el cielo, ¿no? O que se te aparezca un ángel así y te diga, sí, sí, es verdad. También Dios utiliza a quienes, a sus siervos, a sus enviados, a sus agentes humanos que colaboran y trabajan en colaboración con Él. Pero aquí ya vemos esta parte, ¿no? Esas profecías antiguas son válidas para nosotros. Por lo tanto, no estuvo mal lo que nosotros hicimos cuando analizamos todo lo que sucedió con Eliakim, con Sebna y todo lo que sucedió en Isaías 22, aplicarlo también para nuestro tiempo, no está mal, porque todas esas profecías también son válidas para nosotros hoy. La Biblia ha sido su libro de estudio. Está bien que lo sea, porque es el verdadero consejo de Dios y es el conductor de todas las santas influencias que el mundo ha contenido desde su creación. Tenemos el relato alentador de que Enoc caminó con Dios. Si Enoc caminó con Dios en aquella época degenerada, justamente antes de la destrucción del mundo por un diluvio, debemos recibir valor y ser estimulados con su ejemplo, en el sentido de que no necesitamos ser contaminados por el mundo, sino que en medio de todas sus influencias y tendencias corruptoras, podemos caminar con Dios, podemos tener la mente de Cristo. Y de esto se trata el fin de todas las cosas, el fin de todo nuestro estudio, de todo nuestro sometimiento a Dios, al Espíritu Santo para que domine nuestras vidas, es poder caminar con Dios y tener la mente de Cristo y seguir el ejemplo de Enoch. Enoch vivió en una época muy oscura y también dice Ellen White que no habrá ninguna época tan oscura como la que vivió Enoch. O sea, el tiempo que estamos viviendo hoy en día y toda la maldad no se compara a lo que se vivió antes del diluvio, cuando Dios destruyó el mundo a través del diluvio, ¿verdad? Y aún así Enoch pudo mantenerse firme y caminando con Dios. Qué determinación también, ¿no? En su mente. Y es muy interesante que Enoch es el séptimo desde Adán, como nos dice acá. Enoch, séptimo desde Adán. Y Enoch fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Y es el séptimo, ¿verdad? Y cuando se terminen los 6.000 años, en el séptimo milenio, también existirán los 144.000 que serán trasladados al cielo sin ver la muerte, los cuales son representados por el fiel Enoch. Nada es al azar.
Enoc séptimo desde Adán estuvo profetizando siempre la venida del Señor. A ver, él no estaba profetizando el diluvio, no estaba profetizando, no sé, al Mesías que moriría, ¿verdad? O en parte sí, pero su profecía siempre estaba orientada hacia el final de todo, hacia la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Y este gran acontecimiento le había sido revelado en visión al séptimo desde Adán. Se le reveló. Qué interesante, ¿no? Abel, aunque muerto, está siempre hablando de la sangre de Cristo, que es la única que puede hacer nuestros dones y ofrendas perfectos. No quiere decir que está hablando su espíritu por ahí de la sangre, no, quiere decir que su testimonio queda y habla por él. La Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidos y se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ya fue, ¿verdad? Lo dijo Salomón. Y aquí nos está repitiendo lo mismo, que todos esos grandes eventos, todos, no algunos, no todos, se están repitiendo, se han repetido y se están repitiendo y se seguirán repitiendo hasta el fin de la historia aquí en este mundo. Muy bien. Y ahora vamos a ver algunos temas sobre la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía? Bueno, vamos a analizar qué tiene que ver la lluvia tardía o qué simboliza, qué representa para aquellos que no lo saben. Esta es la carta 15 del 25 de junio de 1892. Comienza así. El Señor vendrá pronto. Debe haber un proceso de refinamiento y zarandeo en las iglesias, porque hay entre nosotros hombres viles que no aman la verdad ni honran a Dios. Entonces ya nos empieza a hablar de refinamiento, nos empieza a hablar de zarandeo en las iglesias. Porque hay entre nosotros hombres viles que no aman la verdad ni honran a Dios. Se necesita una transformación del carácter. Se levantará la iglesia y se pondrá su hermosa vestimenta, la justicia de Cristo. Pronto se verá quiénes serán los vasos de honra. La justicia de Cristo, mis amigos, es el mismo mensaje de la justificación por la fe. El mensaje del tercer ángel, el mensaje que Cristo vino a enseñar con su vida de perfecta obediencia y su muerte en la cruz y su victoria sobre el pecado. ¿Qué es lo que nos enseña la justificación por la fe? Lo hemos dicho varias veces, lo vuelvo a repetir. La justificación por la fe, mis amigos, es que yo no tengo en mí el poder para vencer el pecado. Nunca tendré por mis propias fuerzas la fortaleza para poder sobreponerme sobre el mal. Pero, gracias al poder que Cristo usó para vencer aquí en la tierra, ese poder sobrenatural, el cual Dios le entregó por medio de la fe, ese poder me es otorgado a mí también por medio de la fe. Y creyendo en que Cristo puede darme ese poder a través del Espíritu Santo, es que yo lograré sobreponerme y vencer el pecado. Esa es la justicia de Cristo. No es, yo cuando cometo un pecado, también la justicia de Cristo implica el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces cuando yo cometo un pecado, estoy sucio, contaminado, y voy a Cristo, voy a Dios, me arrodillo delante de Él y me arrepiento amargamente por lo que hice. Y en ese momento Cristo se muestra a sí mismo delante de Dios y dice, perdónalo porque yo morí por él. Yo lo cubro con mis vestiduras de justicia. Yo lo cubro con esa hermosa vestimenta que nos dice acá, ¿verdad? Que es la justicia de Cristo. Yo lo cubro con mi justicia. Entonces, cuando después somos perdonados y Dios nos mira, Dios ya no ve al hombre pecador, a ese manchado, a ese sucio, a ese leproso, sino que Dios ve un hombre restaurado a la imagen de Cristo, porque se nos puso esa vestidura de Cristo, esa justicia de Cristo. Entonces ya nosotros somos justificados. ¿Por qué? Por la fe.
Pero esa justificación por la fe también implica posteriormente una santificación. La santificación es ese proceso que va a durar toda la vida, pero que a la vez también se lleva a cabo en el mismo momento en el cual nosotros somos perdonados. Somos revestidos de esa justicia, somos convertidos, ¿sí? Nuestro carácter se va transformando, ya aborrecemos ese pecado que hemos cometido y queremos estar unidos a Cristo, queremos estar pegados a Él, ya no queremos separarnos de Él, por lo tanto no queremos pecar, ya ese deseo de no pecar lo pone el mismo Espíritu Santo y somos investidos de poder para poder sobreponernos ante el pecado. No quiere decir de que nosotros vayamos caminando y cuando venga la tentación va a decir, ah, yo tengo el poder y vas a tirar un poder y ya se va a acabar. No. La justificación se lleva a cabo de manera práctica cuando nosotros nos asedia la tentación o estamos a punto de pecar. Sentimos esa voz del Espíritu Santo que nos dice, no, no lo hagas. Y si nosotros nos sometemos a esa voz, y nos arrodillamos o oramos en nuestra mente o cantamos y elevamos nuestra mente hacia Dios, tuvimos esa fortaleza para vencer el pecado. Pero solamente gracias a que nos acercamos a Dios. No es algo que yo, por ejemplo, recibo el poder hoy y ya con lo que recibí hoy ya tengo para toda la vida, sino que es algo que diariamente nosotros debemos pedir. Cada mañana debemos pedir a Dios que nos dé de esa gracia vencedora para poder sobreponernos al mal, sobreponernos a las tentaciones que nos va a deparar el día, porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar hoy. No sabemos si cuando terminemos de aquí de escuchar este culto, vamos a salir y no sé, va a venir una tentación y vamos a caer en pecado nuevamente. Por lo tanto, al nosotros hacer esa oración preventiva, cuando llega la hora de la tentación, escuchamos la voz del Espíritu Santo con una fuerza mayor. Y de esa manera nosotros podemos alcanzar a ser como Cristo. Obviamente no iguales, porque solamente hay un Jesús, ¿verdad? Cristo es Dios, no podemos ser dioses, pero sí lo que podemos alcanzar es esa justicia por medio de la fe. Entonces yo le digo a Dios en ese momento, Señor, por favor, sálvame, que perezco. Me están tentando, estoy a punto de caer. Por favor, ayúdame, dame tu fortaleza que usaste para poder vencer aquí en este mundo. Y de esa manera nosotros recibimos ese poder a través de la fe. Y a través de la fe podemos guardar la ley de Dios, porque si yo recibo ese poder para no pecar, por lo tanto, no voy a transgredir la ley de Dios, porque el pecado es la transgresión de la ley. Por lo tanto, va a ser una consecuencia de, no es que yo tengo que guardar la ley de Dios antes de y después recibir el poder, sino que es al revés, recibo el poder de Dios que me habilita y me capacita para poder guardar sus mandamientos, porque no es por nuestros méritos, sino es que es por el poder de Dios. No es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Muy bien. Eso es un resumen un poco de lo que es la justificación por la fe para aquellos que no lo saben. Tal vez en algún momento volvamos a estudiarlo. Ya lo estudiamos hace como un año o 2 años atrás, pero podemos volver a repasar algunas cosas que nunca está de más, aprenderlas, repasarlas, internalizarlas hasta que ya queden y sean parte de nosotros. Bueno, si seguimos leyendo esta carta, en la cual nos está hablando de la justificación por la fe, en la cual nos está hablando de la justicia de Cristo, de esa vestidura que nos cubre nuestra desnudez, que nos está hablando de esa transformación del carácter, que nos está hablando del proceso de refinamiento y zarandeo. O sea, ya estamos hablando de separar el trigo y la cizaña. Nos pone este versículo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este es el mensaje del cuarto ángel. Este es el fuerte pregón que le da fuerza al mensaje del tercer ángel. Y nos pone otro versículo después y nos dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
Pero he aquí, viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí nos está hablando netamente del juicio de los vivos. Cuando estudiamos juicio de los vivos, leímos estos versículos. Y nos hablaba acerca de que el Señor se iba a levantar, ¿verdad? En el año 2001 iba a comenzar su juicio, y ahí podríamos, una vez que Él haga ese zarandeo y esa separación, y ahí podríamos discernir entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y hoy en día podemos hacerlo. Estamos en tiempo en el que podemos discernir eso. Y todo eso viene ligado ¿a qué? Al mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18. Qué interesante, ¿verdad? Y nos dice así, aquí se verá claramente quiénes serán vasos de honra, porque ellos recibirán la lluvia tardía. O sea, cuando comience el fuerte pregón, o sea, o cuando comienza el mensaje del cuarto ángel, en este refinamiento y este zarandeo, que es lo que estamos viviendo hoy, se recibe la lluvia tardía. O sea que hoy nosotros podemos estar recibiendo la lluvia tardía. Claro que va a llegar un momento en el cual va a ser un gran chaparrón y que vamos a ser ungidos de gran poder, pero hoy podemos recibir ese rocío, por lo menos, de la lluvia tardía. Cada alma que a pesar de la luz que ahora ilumina nuestra senda continúe en pecado, será enceguecida y aceptará los engaños de Satanás. Nos estamos acercando ahora al cierre de la historia de este mundo. ¿Dónde están los fieles centinelas en los muros de Sión que no dormitarán, sino que fielmente declararán el peligro? Cuán doloroso es ver que el Señor Jesús se lo coloca en último plano. Y es verdad, duele mucho, pero estamos viviendo ese momento. Si nosotros hemos recibido la luz, pero seguimos en el pecado, seguimos enceguecidos, vamos a aceptar los engaños de Satanás. Nunca fue la confederación del mal más fuerte que actualmente. Imagínense, esto en 1892. Ahora, ¿ustedes creen que en el tiempo presente se ha debilitado o se ha fortalecido más? Los espíritus de las tinieblas están combinándose firmemente con los agentes humanos para hacer guerra contra los mandamientos de Dios. Se unen para que la ley de Dios pierda todo su efecto. Las tradiciones y las mentiras son exaltadas por encima de las escrituras. Y esto es algo que hoy en día se está viendo mucho. Todas esas tradiciones y mentiras que se repiten, malinterpretaciones, tergiversaciones de versículos, que son recitados como loros por encima de lo que en realidad quiere decir la escritura. La razón y la ciencia por encima de la revelación. El talento humano por encima de la enseñanza del espíritu y las formas y ceremonias por encima del poder de la piedad. Échela, sáquenle y le echamos a lavar. Lo dije. Muy bien. Tiempo precioso, perdón, tiempo, precioso tiempo, ha sido perdido en descarriarse y apostatar contra Dios. El carácter de todos será pesado en la balanza del santuario. Y aquí nuevamente nos está llevando a lo que es el juicio de los vivos. El carácter de todos será pesado en la balanza del santuario. Si el carácter moral y el avance espiritual no corresponden a los beneficios, las oportunidades y las bendiciones otorgadas, al lado de su nombre se hallarán las palabras ha sido hallado falto. Todos los que, perdón, aquí se me copió mal el texto, pero seguimos leyendo. Bueno, básicamente, cada uno de los que creemos en la verdad debemos decir y tener claro el por qué creemos lo que creemos y escudriñar diligentemente las escrituras por nosotros mismos. Esto es algo que, ahora me acuerdo de lo que decía esta cita. Esta cita dice, todos los que dicen creer en la verdad presente deben estudiar diariamente por qué creen lo que creen y escudriñar diligentemente las escrituras por sí mismos. Todos los que estamos ya en el mensaje del cuarto ángel,
Es nuestra responsabilidad estudiar todos los días y en nuestro estudio buscar y escudriñar el por qué creemos lo que creemos, para poder seguir creciendo en la fe y poder estar seguros de lo que creemos. Aquellos que con corazones humildes estudien el carácter de Jesús reflejarán su imagen cada vez más. El descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la Iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. Yo cuando leía estas citas, mis hermanos, la verdad me alegró mucho el poder enterarme de esto, aunque ya se había presentado en el pasado, pero no lo recordaba. El descenso del Espíritu Santo, o la lluvia tardía, que se le llama, ¿sí? al, al descenso del Espíritu Santo, es esperado como si fuera algo todavía en el futuro. Y en el tiempo de lenguaje, ya ella lo está diciendo, 1892. Lo vuelvo a repetir. Para que aquellos que dicen, no, cuando sea la ley dominical, amigos, es algo que siempre se pone como que fuera del futuro, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Ahora tenemos que buscarlo. Ahora tenemos que orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora debemos creer en él. Debemos tenerlo. Debemos tenerlo. Es nuestro deber tener esa lluvia tardía en nosotros. Y el cielo está esperando para darnos eso, para concedernos el Espíritu Santo. Dios está esperando que nosotros se lo pidamos. Y nuevamente las palabras de Jesús. Pedir y se os dará, ¿verdad? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La historia de la rebelión de Datán y Abiram se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? Todo lo que puede ser sacudido será sacudido, y todo lo que no pueda ser sacudido permanecerá. Datán y Abiram. Bueno, los que se rebelaron contra el liderazgo de Moisés. Se está repitiendo y se seguirá repitiendo. En el tiempo de lenguaje se estaba repitiendo. ¿Por qué? Porque ¿a quién levantó Dios con el estandarte? En aquel momento, 1892. A Ellen White. Dios a ella le dio una revelación profética. No es que la puso por encima de todos, así como que tiranamente los dominara y los esclavizara. No, no se trata de eso, sino que se trata de que ella era el nexo entre el pueblo de Dios y Dios. Era ese puente que había allí porque Dios le dio el don profético, le reveló muchas verdades que eran trascendentales para ese tiempo, pero aún así muchas personas dudaban de su autoridad. De hecho, 4 años antes de que ella escribiera esta cita, ocurrió esa conferencia de 1888 en donde se juntaron todos a estudiar un poco algunos temas. Se estudió la justificación por la fe, donde la rechazaron el mensaje de justificación por la fe. Y desde ese momento, Ellen White dice que ya se estaba poniendo en duda su inspiración profética. Desde ese tiempo, desde 1888, hoy en día vemos que eso ya es algo, sobre todo en Estados Unidos, que ya ha quedado totalmente en el olvido, como algo anticuado, como algo antiguo, algo que no sirve, algo que no es real, en muchos lugares, inclusive en Battle Creek y en las principales ciudades en donde estuvo en su tiempo Ellen White viviendo y donde estaba la obra, el centro de la obra en ese tiempo, hoy en día son los lugares que menos atención le prestan a Ellen White. Y hoy en día se repite nuevamente la historia de la rebelión de Datán y Abiram, que también estaba Coré entre ellos, que estaban cuestionando por qué Dios iba a levantar a Moisés como por encima de los demás. Le estaban diciendo, no, tú te pusiste solo ahí en esa posición, Dios no te puso allí. Y al tercer Elías, ¿qué se le dice? Lo mismo, tú te pusiste solo ahí, no, Dios no te escogió porque el tercer Elías es un pueblo, no, no es una persona. ¿Por qué Dios iba a levantar a una persona? Y los celos de su corazón dan
en manifiesto lo que verdaderamente hay dentro de esas personas. Dice, todo lo que puede ser sacudido será sacudido y todo lo que no pueda ser sacudido permanecerá. Muy bien, y aquí en 1896, el 16 de enero, está la carta 6 de ese año, y nos dice lo siguiente. Ya esta es la última que vamos a leer el día de hoy. Son las... Sí, es temprano todavía. Estimados hermanos, que ocupan posiciones de responsabilidad en la obra. El Señor tiene una controversia con ustedes. Los principios religiosos han sido corrompidos. O bien haremos que los principios sostenidos por la herencia de Dios sean más puros, nobles y santos, o los desviaremos por una falsa suposición, por mentiras que digan, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Jeremías 7:4. ¿A quién le está hablando aquí? A los que ocupan posiciones de responsabilidad en la obra, a los líderes, ¿verdad? ¿Y qué le está diciendo? Los principios religiosos han sido corrompidos. 1896. ¿Por qué recalco tanto la fecha? Porque si eso es en ese tiempo y ella estaba viva, ¿por qué creen que hoy en día, ay no, hoy en día se arregló todo, ya gracias? Eso es mentira. Mentira, la cosa está peor hoy en día. Dice, o bien haremos que los principios sostenidos por la herencia sean más puros, nobles y santos, cosa que no se hizo, porque terminaron por aliarse con Roma, el Vaticano, la bestia de Apocalipsis, o los desviaremos por una falsa suposición y por mentiras que digan, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Quién nos dice? No, la iglesia nunca caerá, este es el templo de Jehová, Dios nunca se irá de aquí porque somos el remanente. Eso es lo que dicen, ¿verdad? De parte del liderazgo de la iglesia adventista. Pero son mentiras. La obra y la causa del Señor son sagradas. No se deben contaminar, no se deben mezclar con todo lo que tiene que ver con el paganismo, con todo lo que tiene que ver con lo satánico, como lo hicieron. No debe mezclarse lo humano, lo común y el fuego extraño con la ofrenda de Dios. Esto se ha hecho y todavía continúa haciéndose, ya se estaba haciendo en su tiempo. Pero los hombres están ciegos y no ven el resultado de sus ardientes esfuerzos. La pregunta es, ¿los que son llamados de un lugar a otro para realizar una parte en la sagrada obra de Dios, usarán el fuego que Dios mismo ha encendido o el fuego común del cual no se debe usar ni una chispa para encender el incienso de los incensarios que se ofrecen ante Dios? ¿Cuál fuego usaremos? ¿El que Dios encendió o el fuego común? El primer premio a la obediencia es la vida eterna. Y aquí nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Esta es la obra del Espíritu Santo. El Consolador se revelará, no en una forma específica o precisa que el hombre pueda distinguir, sino según el orden de Dios, en tiempos y maneras inesperadas que honrarán su propio nombre. ¿A qué se está refiriendo con esa revelación del Consolador? El Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se revelará. Se está refiriendo a la lluvia tardía. Y dice que iba a llegar esa lluvia tardía, pero no de una forma específica que el hombre pueda distinguir, o sea que nos podamos dar cuenta, ah, mira, está cayendo, vamos a ponernos debajo de la lluvia para mojarnos. No, no iba a ser así, sino que iba a ser según el orden de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber en qué tiempo y de qué manera inesperada iba a llegar todo esto? Porque dice que honraría su propio nombre. ¿Acaso no buscaba honrar su propio nombre Dios cuando desechó a la iglesia adventista por sus alianzas con Roma y por haber rechazado el mensaje de justificación por la fe 3 veces, 4 veces con el último? ¿Acaso no honró su propio nombre al hacer esto?
al levantar a un remanente del remanente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber de qué manera se iba a manifestar o cómo esto iba a suceder? El versículo de Juan 14 nos lo dice. El Consolador te enseñará todas las cosas. El Espíritu de verdad te guiará a toda la verdad. Debemos buscar personalmente el Espíritu Santo, porque si no, no nos vamos a enterar de qué es lo que está aconteciendo. Debemos tomar nuestras ideas preconcebidas, hacerlas una pelota y tirarlas en el fuego para que se quemen y eso que sea una ofrenda a Dios. Y de esa manera quedar nosotros libres, libres de los preconceptos, libres de lo que creemos que es verdad. Y así podremos ser enseñados por el Espíritu Santo. No hay otra forma, no hay otra manera. Es como decía nuestra hermana Fanny esta mañana, tenemos que morir para vivir. Debemos morir al yo para poder alcanzar la vida eterna. Si no morimos a nosotros mismos, a nuestras ideas, a lo que creemos que es verdad, si no le damos muerte a todo eso, nunca vamos a poder llegar a conocer la vida, la verdadera vida. Ahora, justo ahora es nuestro día de misericordia y salvación. Claro, hoy es el día de la salvación, ¿verdad? El Señor Dios, que habita en el lugar santo, ve cada alma que expresa desprecio hacia las manifestaciones del Espíritu Santo. Y aquí esto lo está hablando ella. eh, Espérenme un segundo que... Ahora sí. Esto lo está hablando ella sobre algo que estaba aconteciendo allí, o que aconteció, ¿cuánto? 8 años atrás, ¿ok? Y que siguió aconteciendo. En Battle Creek, Dios mismo se ha revelado una y otra vez de una manera notable. Allí los creyentes han recibido una gran medida de su Santo Espíritu. Algunos se sintieron molestos por esta manifestación y exteriorizaron su propia inclinación natural. Dijeron, es solo un estado de excitación, no es el Espíritu Santo ni el derramamiento de la lluvia tardía. Pero dice aquí que Dios ya se había revelado y que el Espíritu Santo se estaba derramando en aquel momento. La lluvia tardía había comenzado en aquel momento. Y dice, en muchas ocasiones el Espíritu Santo se manifestó, pero aquellos que rechazaron el Espíritu de Dios en Minneapolis estaban esperando la oportunidad de seguir transitando por el mismo camino, puesto que su espíritu era el mismo. ¿Quiénes fueron los que rechazaron el Espíritu de Dios en Minneapolis? ¿Qué sucedió en Minneapolis? En Minneapolis fue donde aconteció lo de 1888, ¿ok? Esa conferencia que se hizo anual, en donde se juntaban todos los que dirigían la obra. Ellen White estuvo allí, fueron Waggoner y Jones, se hablaron temas de la justificación por la fe. Eso que le acabo de explicar al principio sobre la justificación por la fe era lo que predicaban Waggoner y Jones en aquel momento, lo que descubrieron en base a su estudio de Gálatas. Y muchos, la gran mayoría, rechazaron ese mensaje en aquel momento y lo continuaron rechazando. También se habló sobre la naturaleza de Cristo. También rechazaron ese mensaje. Y también desde ese momento ya se veía cómo estaban viendo que Ellen White y estaban dudando de la inspiración divina y profética de Ellen White, estaban negando ya a seguir sus amonestaciones, ya estaban rechazando el Espíritu de Dios y estaban esperando la oportunidad de seguir transitando por ese mismo camino, puesto que su espíritu era el mismo. En lo más íntimo de su corazón, decían que esta manifestación del Espíritu Santo era fanatismo y engaño. Se mantenían inmutables como una roca mientras las olas de misericordia fluían alrededor de ellos y golpeaban sus corazones duros y empedernidos que resistían la obra del Espíritu Santo. Si lo hubiesen recibido, los habría hecho sabios para la salvación, hombres más santos, preparados para hacer la obra de Dios con habilidad santificada. Pero todo el universo del cielo fue testigo del trato vergonzoso que le dieron a Jesucristo, que estaba presentado por el Espíritu Santo, que estaba representado por el Espíritu Santo.
Si Cristo hubiera estado ante ellos, lo habrían tratado de la misma forma en que los judíos lo trataron. Y aquí hay algo muy interesante, mis amigos, dentro, así haciendo un paréntesis, en donde nos diferencia el Espíritu Santo de Jesucristo. Nos dice que Jesucristo estaba representado por el Espíritu Santo. Es como cuando yo no puedo ir a un evento, pero mando, no sé, a mi amigo en representación mía, o a mi mamá o a mi hermano en representación mía. De la misma manera, el Espíritu Santo estaba representando a Jesucristo, pero Cristo mismo no estaba ahí. Dice, si Cristo hubiera estado ante ellos, le habrían tratado de la misma forma en que los judíos lo trataron. Bueno, los que en Minneapolis abrieron la puerta de sus corazones a la tentación y llevaron el mismo espíritu a sus hogares, comprenderán, si no ahora, en un futuro cercano, que ellos, a pesar del Espíritu de gracia, resistieron al Espíritu Santo. ¿Se arrepentirán o endurecerán sus corazones y resistirán la evidencia? Muchas cosas deben cambiar en nuestras instituciones alrededor del mundo. Los hombres finitos no deben enseñorearse y tratar de dominar la mente y los principios de otros, cuando son vacilantes en sus propias ideas y principios. Los hombres que ocupan cargos destacados transmiten esta incertidumbre a las iglesias. Algunos han estado y aún continúan rehusando ponerse el vestido de bodas. Todavía llevan su propio vestido y desprecian la indumentaria tejida en el telar del cielo que es Cristo, nuestra justicia. Mis amigos, el mensaje del cuarto ángel incluye todo lo que incluye lo que ya se ha presentado, ¿verdad? Sobre el 2031, sobre el tercer Elías, sobre el juicio de los vivos, todo lo que ya venimos tratando, la iglesia de Filadelfia, la apostasía Omega, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas solo podrán ser aceptadas si es que aceptas ponerte el vestido de boda, si es que vas humillado ante Cristo para que Él pueda limpiarte, para que Él pueda purificarte, para que Él pueda decirte, ok, ahora sígueme. ¿Lo seguirás o quedarás en tu posición, cerrado, pensando que estás sirviendo a Dios, pero en realidad estás en su contra? Al igual como los líderes judíos, al igual como Saulo, que en su momento él pensaba que servía a Dios, pero en realidad estaba yendo en su contra. Pero cuando Dios se le presenta, cuando Jesús se le muestra en el camino, él de un momento a otro así cambia y dice, ok, yo te sigo. Increíble la transformación de Saulo, que después se transformó en Pablo. El Espíritu del Señor ha estado obrando en sus mensajeros a quienes les ha enviado la luz preciosa. Pero hubo muchos que se apartaron del sol de justicia y no vieron sus rayos luminosos. El Señor les dice, me volvieron la espalda y no el rostro. Es muy interesante que habla del sol de justicia, el cual, si no me equivoco, el único versículo en el cual se habla del sol de justicia es en Malaquías capítulo 4, versículo 2, en donde el versículo 1 y el versículo 18 del capítulo 3, como lo leímos en la cita anterior, lo relacionaba con el mensaje del cuarto ángel. Y luego, en el versículo 5 del mismo capítulo 4 de Malaquías, nos habla del tercer Elías. Bueno, casi nada, ¿no? El mismo espíritu de señorío sobre la herencia de Dios está invadiendo nuestras iglesias, como si los talentos de la mente y del alma y los principios de los hombres estuvieran bajo su jurisdicción. Muchos se ponen en una situación en que el Señor no puede hacer nada por ellos. No reconocen ni el espíritu ni la voz de Dios, sino que consideran sus mensajes como fábulas ociosas. Muchos han respirado la atmósfera que rodea las almas de los hombres que ocupan posiciones de confianza, que no solo lo piensan en lo más íntimo de sus corazones, sino que lo expresan con sus labios. Mi Señor tarda en venir. Mateo 24:48. Y sus acciones revelan sus sentimientos.
Y sobre todo hoy en día, todos los que dicen, no, nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe el día ni la hora, son personas que lo que están diciendo en realidad es, mi Señor tarda en venir. Son como el siervo malo. ¿Quién puede entender lo que escribió? Bueno, aparentemente en su tiempo nadie lo podía entender. Hoy en día podemos entender y a qué se refería y por qué ligaba todas estas cosas. Hay hombres que han conocido la verdad y se han regocijado en ella, pero que ahora están divididos entre sentimientos escépticos. Hay solo un paso entre ellos y el precipicio de la ruina eterna. El Señor viene pronto, pero aquellos que rechazaron la luz que Dios dio abundantemente en Minneapolis, que no han humillado sus corazones delante de Dios, continuarán en la senda de la resistencia diciendo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Rechazaron la luz que Dios envió en Minneapolis, ese mensaje de justificación por la fe. Se rechazó nuevamente en el año 1950. Se rechazó nuevamente cuando Ron Wyatt hizo todos esos descubrimientos en los cuales trabajaron científicos de renombre, astronautas, ingenieros, personas que verdaderamente estaban preparadas para poder determinar que todos sus descubrimientos y dar fe de que todos sus descubrimientos eran reales, verídicos, no eran invento. Y los líderes obviamente, infiltrados del Vaticano, los jesuitas que estaban infiltrados en la iglesia adventista, rechazaron ese mensaje, influyeron en los líderes para que rechazaran ese mensaje. Ya fue la tercera vez que rechazaron. Y desde el año 1985, que empezaron en charlas ecuménicas para poder firmar un pacto, lo cual dio su culminación en el año 2000, en donde se firmó un pacto entre la Iglesia Adventista y la Iglesia Católica. Se rechazó el mensaje. Dijeron, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? El estandarte que todos deben llevar para proclamar el mensaje del tercer ángel está cubierto con otros colores que prácticamente lo ocultan. Y aquí esto es muy interesante, hermano. Mire, ese estandarte que lleva ese mensaje, el tercer ángel, que es el mismo del cuarto ángel, está cubierto con otros colores que prácticamente lo ocultan. ¿Pero quiénes lo verán? Bueno, esto ya está sucediendo. ¿Se aferrará nuestro pueblo a la verdad? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Esta es nuestra norma, sostengámosla en alto porque es la verdad. Muy bien, aquí termina la cita y aquí terminamos nosotros hoy. Algunas cosas y consideraciones y detalles a tener en cuenta a partir de ahora. La iglesia de Filadelfia, mis hermanos, es una iglesia pura, una iglesia que vuelve a los caminos antiguos, porque en un momento se apartó, se convierte en la Odisea, pero después le dice, sé pues celoso y arrepiéntete, se arrepienten y vuelven a la senda original, al camino antiguo, al camino sin mancha, a donde está la llave, a donde está el portero. La lluvia tardía ya está siendo derramada sobre esta iglesia. Es nuestro deber pedir esta lluvia sobre nosotros, pedir el derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros debemos buscarlo de corazón, con un corazón humillado, porque esta lluvia, esta que se ve aquí atrás a mis espaldas, es algo que solamente será derramada sobre aquellos que renuncien al yo, sobre aquellos que acepten el mensaje de la justificación por la fe. Aquellos que entiendan que no tienen la capacidad, ni la habilidad, ni la sabiduría, ni nada, nada, o sea, que no tienen nada que sea suyo propio, que todo procede de Dios, que su sabiduría, su conocimiento, su inteligencia, todos vienen de Dios. Y la única forma de poder entender y conocer la verdad es a través del Espíritu de verdad. Pero para recibirlo necesito renunciar al yo, a lo que yo creo, a lo que me va diciendo el pastor, a lo que me va diciendo el anciano.
yo mismo ir y buscar de rodillas a Dios. Es la única forma, mis hermanos. No hay otra. No hay otra. Si todavía tú tienes dudas al respecto de este mensaje, no me creas lo que yo te digo. Anda a Dios, pregúntale, escudriña, busca. Y te será mostrada la luz y te será mostrada la verdad. Seguir discutiendo en comentarios de Facebook no te va a hacer tener la razón. La razón te la va a dar Dios si es que tú se la pides. Bueno, mis hermanos, espero que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que puedan tener un excelente sábado en comunión con Dios. Vamos ahora. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque tú eres misericordioso para con tu pueblo. A pesar de todo, Señor, y a pesar de que tú has rechazado al liderazgo apóstata, pero aún así tienes misericordia del que tienes misericordia y eres compasivo con el que eres compasivo. Rogamos, Señor, en esta hora que tú nos ayudes a poder mantenernos firmes en nuestro lugar, a no abandonar nuestro puesto, Señor, en las filas de tu pueblo, a no salirnos del rebaño, Señor, a que no venga ningún ladrón tampoco a robarnos y sacarnos por otro lugar que no sea la puerta, Señor. Entramos por la puerta, queremos salir por la puerta, queremos estar contigo, Señor. Queremos que tú nos guíes hacia los pastos delicados. Queremos que tú nos sostengas en el tiempo de sequía. Queremos que seas tú el que siempre esté delante de nosotros. Gracias te damos por la luz que nos entregas. Gracias te damos porque nos das la oportunidad de participar en esta obra tan maravillosa, Señor, que ya es la que termina todo, Padre. Es lo que esperaron los profetas y lo que anunciaron los profetas y todo tu pueblo a lo largo de estos 6000 años casi. Ellos han estado esperando por este momento y nosotros tenemos el privilegio de poder vivir en este tiempo, Señor. Te rogamos, Padre, que tú seas una roca firme para nosotros en este tiempo y que podamos nosotros también gozar de las vestiduras hermosas de Cristo para no caer en el mal, Señor, ni ser tentados, ni caer en pecado, Señor, antes de entrar a la tierra prometida. Por favor, Señor, manténnos limpios, sin mancha y danos esa fortaleza cada día. Gracias por el mensaje del día de hoy. Gracias porque siempre tú diriges todas las cosas. Todo esto nosotros lo agradecemos, Señor, y lo pedimos, no confiando en los méritos de nosotros o nuestra fortaleza, sino en los méritos de Cristo Jesús, nuestro único y gran Salvador. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que tengan un feliz sábado.